tal? Bienvenido a este nuevo episodio del Showlex.tv. Este episodio es del 28 de noviembre del 2025, es un viernes. Hoy es un episodio muy interesante, así como la revista. La historia de Nibiru, Enki y Enlil. He hablado de esto, de este tema mucho tiempo, de Nibiru, el tan famoso Nibiru, también llamado Planeta X. Hay quien dice que es un asteroide, que es un planeta que choca con la Tierra, un planeta que llega y trae una tormenta de asteroides y causa un cataclismo aquí en la Tierra cada 3600 años, si recuerdo correctamente. Yo ya he platicado que yo siento, y esta ponencia, este sentir, esta opinión es compartida por algunos, que Nibiru no es un planeta ni tampoco un asteroide, es una nave espacial, tiene una inteligencia atrás de sus movimientos, por eso tiene lo que se le conoce como órbitas excéntricas. Sí, hay un límite, o sea, una cosa es que un planeta tenga una órbita y hay otra cosa que vaya donde quiera, y eso es lo que aparentemente hace Nibiru. Ahora, ¿cuál es la relación con Nibiru con Enki y Enlil? Se dice que Nibiru llegó hace muchísimos años, no hace 3600, quiero aclarar, hace muchísimos años. Se habla, hay dos versiones con esto: 285.000 años, 480.000 años. Eh, que llega Nibiru, llegan Enki y Enlil, que también hay diferentes versiones. Hay quien dice que Enlil es el padre de Enki, hay quien dice que Enki y Enlil son hermanos, y hay quien dice que Enki y Enlil son medios hermanos. Y esta es la versión que va a presentar el video de soporte que vamos a ver, que en mi humilde opinión es el mejor video de soporte acerca de la historia de Enki y Enlil que he visto. Y yo me adjunto a esa idea, que Enki y Enlil podrán ser hermanos, pero son diferentes. Enlil es el corajudo, el iracundo, el violento, el de sed de venganza, el de necesidad de deidad, el de necesidad de adoración. Y Enki es mucho más científico, aplomado, pero bueno, Enki también tiene que ver mucho con la situación del planeta Tierra. Vamos a ver el primer video de soporte. Tenemos dos clips de un mismo video de soporte. Vamos a ver el primer video de soporte donde explica la historia de Nibiru y luego te seguiré dando mis sentires acerca de esta muy interesante historia, la historia de Nibiru, Enki y Enlil. Si todas las estrellas que conoces no fueran lo único que brilla allá arriba, ¿te atreverías a enfrentarte a lo que se esconde en la oscuridad entre ellas? Quienes alzan la vista en una noche serena, difícilmente imaginan que, en medio de la calma, un coloso silencioso recorre su camino, arrastrando mitos, profecías y secretos enterrados mucho antes de que se escribiera la primera línea de la Biblia. Mucho antes de que los telescopios apuntaran a Saturno, Júpiter o Plutón, sacerdotes, reyes y vagabundos ya susurraban sobre un intruso colosal, un cuerpo errante y gigante que ronda el límite helado de nuestro sistema como un lobo acechando el patio de quien duerme. Hoy, algunos lo llaman Planeta X, otros prefieren Estrella Negra, pero entre los más antiguos lleva un nombre que, incluso susurrado, hace que se te hiele la sangre: Nibiru. Cada ciclo de aproximadamente 3600 años, o en lengua sumeria, un Isha, este titán invisible, se acerca lo suficiente como para trastocar todo lo que creemos inmutable. Las mareas se vuelven locas, los campos magnéticos bailan, los humanos sienten una inquietud que nadie sabe explicar. En 2025, dicen algunos, las señales volverán a iluminar el cielo con susurros de una alineación que no perdona a los distraídos. Y no es algo nuevo que esto forme parte de los rumores prohibidos. En las tablillas de arcilla de la antigua Sumeria, en fragmentos que escaparon del fuego y del tiempo, los eruditos han descifrado relatos que tratan a Nibiru no como una metáfora, sino como la residencia de seres tan reales que moldearon la vida que hoy se cree dueña de la Tierra. Es casi cómico. Excavamos ruinas, estudiamos mitos y construimos museos, pero ignoramos el mayor monumento en movimiento, un mundo viajero que no pide permiso para anunciar su presencia. Para los babilonios era Marduk, señor de la travesía. Para los mayas, un visitante que reinicia las eras. En la antigua India, las escrituras dejaron pistas que se camuflan en poesía, pero apuntan a la misma verdad. Algo ahí fuera hace que el sol tiemble en ciclos. Para la ciencia moderna,
Cuestionar este tabú es una herejía. ¿Por qué será? Quizás porque admitir un cuerpo 3 veces más grande que la Tierra, circulando como una guadaña invisible, derriba mapas, cronologías y comodidad. Bueno, como les he dicho, este visitante Nibiru, este planeta errante, que bueno, más que errante, insisto, siento que ha sido confundido con un planeta, cuando es una nave espacial, porque puede ir y va en búsqueda de otros planetas, sistemas, universos, galaxias que invadir, que controlar. Pues bueno, venga, se dice que llegó aquí a la Tierra eventualmente. Ellos necesitaban el oro para su atmósfera. Vamos a dejarlo así. Hay quien dice es que destruyeron su planeta, necesitaban el oro para purificarlo. Aparentemente el oro era parte de su sistema de atmósfera, de su sistema de purificación. Y la Tierra era, quiero aclarar, en pasado, era muy abundante en oro, increíblemente abundante. Y sí, mucho del oro fue extraído por los seres de este nave espacial, de este objeto llamado Nibiru, que se les conoce como los Anunnaki. Ya por ahí tuvimos, cuando estuvimos viendo la raza estelar, los Anunnaki, que se dice que son del dios Anu, dios no es dios, semidios, dios caído, Anu, y que el Aki viene de Enki, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en dos particulares seres de esta historia, Enki y Enlil, famosísimos. Hay quien dice que inclusive han tomado diferentes facetas y por ejemplo Enlil en particular, hay quien dice pues básicamente que es el dios Zeus de la mitología griega, iracundo, ese dios barbudo, ese dios violento, ese dios vengativo. Insisto, no dios, semidios, dios caído, dios no cierto. Creo que este video de soporte de 3 minutos que les voy a presentar es el que mejor explica la historia. O sea, aquí es imposible hablar de absoluto, ¿no? Pero mayor resonancia, porque insisto, hay quien dice que Enlil es el papá, Enlil es el papá de Enki. Hay quien dice que Enki y Enlil son hermanos. Hay quien dice que Enki es el hermano mayor que Enlil. Esa parte nunca me sonó. Este en particular. Hay quien dice que Enki es el hermano menor de Enlil y que son medios hermanos. Y que Enlil, su linaje es draconiano, reptiliano y hace todo el sentido del mundo por esa parte iracunda, violenta, incitando a la guerra y demás. Y Enki es mucho más aplomado, mucho más de la ciencia, mucho más, pues no quiero decir, pues simplemente más diferente. Pues. Vamos a ver el video de soporte juntos y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes. La historia de Nibiru, Enki y Enlil. Los Anunnaki no eran aberraciones. Eran el resultado lógico de una evolución calibrada para resistir donde un humano se desintegraría. Huesos densos, musculatura hipertrofiada desde el nacimiento y órganos internos adaptados para metabolizar recursos minerales a ritmos impensables para nuestra fisiología. Incluso entre ellos no había una sola casta. Al igual que aquí se dividen reyes, plebeyos y soldados, allí una jerarquía aún más intrincada regía las funciones y los destinos. En la cima, Anu, el ancestro que llevaba en sí la herencia pura del linaje Anuhasi, origen de toda autoridad en la esfera nibiruán. Su trono no era solo político, era un nudo vivo, sostenido por rituales armónicos y códigos de sangre que garantizaban la estabilidad de un pueblo repartido por 17 continentes y bases orbitales. Justo debajo de él, 2 nombres que moldearon la saga terrenal más que ningún otro: Enlil y Enki, medio hermanos, rivales en esencia, complementarios en el desorden que propagaron y contuvieron al mismo tiempo. Enlil, fruto de una unión con la colmena reptiliana Chiaka, heredó el temperamento dominante, la disciplina de hierro y una obsesión por el control que se reflejó en cada código de ley impuesto a la humanidad naciente. Enki, nacido del vientre de la línea directa de Anu, con una sacerdotisa de sangre atlante, siguió el camino opuesto. Un bioalquimista genial, inquieto, cultivador de toda forma de vida y guardián de la semilla divina impresa en el genoma humano. Mientras Enlil quería rebaños obedientes, Enki veía potencial en cada ser pensante. Creía que incluso el barro más crudo podía contener chispas de una armonía mayor. Esta división de espíritus se extendió a facciones enteras.
Unos seguían a Enki, manteniendo vivo un pacto de protección de la Tierra como biblioteca viva de experimentos genéticos sagrados. Otros, leales a Enlil y a su red de influencia draconiana, preferían extraer, dominar y controlar las corrientes de energía telúrica y las propias almas encarnadas, tratando todo como ganado cósmico. Así nació el conflicto que atraviesa las eras. Por un lado, planes que nunca dejaron de vigilar la Tierra en secreto, reparando fallos en el campo magnético, suavizando las perturbaciones de la radiación solar, inspirando profetas. Bueno, como les dije, siento que este video de soporte, este último que acabamos de ver, es la mejor versión que he visto de la historia de Enki Enlil, muy controversial. Exageradamente controversial porque siento que tiene una influencia aquí en el planeta Tierra enorme, enorme, particularmente en lo que se le conoce como deidades o figuras así elevadas, ¿no? Que no es que sean elevadas, sino hay, hay una serie de situaciones aquí. Hay veces que no les puedo decir abiertamente qué siento, qué pienso, porque lo tienen que descubrir ustedes, y si lo dijera sería tan fuerte que los perdería y que luego la gente, particularmente con figuras religiosas, me diga, no, no, claro que no. Este tema de Enki Enlil tiene que ver con todas las religiones, a excepción del budismo, que no es una religión. Tiene que ver con las religiones abrahamianas, las religiones que descienden de Abraham, porque digamos que estos dos seres, particularmente Enlil, estuvieron muy metidos en este tema. Yo la verdad por respeto siempre por eso digo el dios Zeus y todo, pero hay quien extiende ya los invito a investigar qué otros dioses supuestamente la figura de Enlil es. Enlil era una figura altamente demandante de adoración. Por eso su pasado reptiliano draconiano que hemos ya platicado, especialmente los draconianos, trabajan mucho, por ejemplo, son los inventores del dinero, son los inventores de las jerarquías que trabajan en eso, en que hay una distinción, en que haya, como se dice por ahí, en la vida hay niveles, o sea, que trabajen en eso, porque ese es un estupendo mecanismo de sumisión cuando ellos llegan a planetas, decir, bueno, pues nosotros somos superiores a ustedes, ustedes son más chicos que nosotros, todo este tema, toda esta programación en que se nos quiere hacer ver chiquitos y ellos son grandes. Pues yo creo que es un poquito al revés de cierta manera, en que nosotros, cuando descubramos quiénes somos, como dice el icono ahí en tu esquina inferior izquierda, si me estás viendo por ahí en computadora, dice muy claro, descubre quién eres, sí, descubre quién eres, porque al descubrir quién eres te das cuenta que no eres chiquito, te das cuenta que esto de la historia de Nibiru en Qianlil, cierta manera la historia del mundo, cierta manera la historia del mundo, como siento yo que está llegando a su fin, en que de alguna manera nos tenemos que someter a estos seres supuestamente superiores, cuando en realidad no, la historia no es así. Hay quien excusa a Enki y dice que es un científico, que es benévolo, que quiso ayudar a la humanidad. Ahí sí no sé mucho. Hay también quien dice que los Anunnaki son los pleiadianos, o sea, en el sentido es la evolución de los Anunnaki. Los Anunnaki ya no existen, ya ahora se les llama pleiadianos, ya están vibrando en armonía y amor. Qué bueno, porque ese es el proceso natural del universo. Todos estos seres, todas estas civilizaciones van del caos a la armonía, van de la entropía a la tranquilidad. Todos estos seres van de la involución a la claridad, a la evolución. Es lo natural. Entonces, estos seres que ves en pantalla, imagínate, ahora son los pleiadianos, que son puro amor y son güeros y parecen suecos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo lo único que digo es, hay que tener cuidado y discernimiento de que de alguna manera entendamos que todos estamos en un proceso y todos estamos en una evolución y todos tendemos a la armonía y al amor. Todos, incluyendo Enki y Enlil. Y por eso, abre tu corazón, abre tu luz y desea y saca esas intenciones en tu corazón, que tú deseas lo mejor para el universo, porque eso es lo que eres. Fuiste construido en amor, a través del amor, por el amor.
Y lo único que existe en tu corazón es amor. Pero es para ti importante descubrirlo. Ese es el descubrimiento de tu esencia. Descubrir que eres amor puro. Y si ese proceso siguieron Enki, Enlil y sus papás y sus tíos y todos los habitantes de Nibiru y todos los Anunnaki, qué bueno, porque ese es el deseo. Porque al final de eso se trata la evolución universal. Descubrir que somos amor puro. Y en el amor puro no existe el juicio. Y en el amor puro no existen las condiciones. En el amor puro solo existe el amor, porque el amor del Creador es infinito, sin juicio y sin condiciones. Ojalá te haya gustado, que tengas un excelente día. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras. Que tengas un gran día.